¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES o empresas familiares? Dar una definición sería muy arriesgado para mí como tal. Eh, es decir, no porque no exista una definición, sino porque las definiciones clásicas, ¿no?, convencionales, pues básicamente se refieren a definir a la pequeña empresa, a la micro pequeña empresa en términos del número de individuos. Y me parece que pues es una manera de atrapar un objeto de estudio, ¿no?, de dimensiones pequeñas, pero que esta idea de basar la definición solamente en el número, pues resulta muy pobre, ¿no? Es decir, tendría poco sentido decir, bueno, pues es una unidad económica que va de un trabajador a 250 trabajadores, ¿no?, cuyo propósito es producir bienes y servicios para un mercado. Me parece que sería muy banal esta idea, ¿no? Mi perspectiva es más bien tratar a la pequeña empresa como un tipo especial de organización y tratarlas como pequeñas organizaciones. Desde ese punto de vista, lo primero entonces que te tendría que decir es, pues, cómo se define una organización, y hay tantas definiciones, ¿no?, que también sería difícil decir una, pero dado que la idea de organización o el concepto de organización es mucho más complejo que la idea de empresa, ¿no?, me parece que podríamos acercarnos a una definición eh, más adecuada de lo que es una pequeña empresa si la pensamos como organización, ¿no? En principio incluiría pues esta idea de no solamente miembros, sino estructuras, procesos, ambientes, marcos institucionales, culturales, prácticas sociales, de igual manera culturales, políticas, simbólicas. Y entonces, pues en ese sentido, la pequeña empresa sería una especie de mixtura de individuos, objetivos, ambientes, metas, deseos, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el individuo y su proceso, valga la redundancia, organizacional como tal, ¿no? Entonces, pero aún así sería arriesgado decir esto es una pequeña empresa o una pequeña organización. Lo que quiero destacar es que más que hablar de pequeña empresa, yo propongo hablar de pequeñas organizaciones. Perfecto. ¿Nos podría decir alguno de los problemas que enfrentan las MIPYMES a nivel nacional, mundial, regional y local? A nivel mundial, regional, desconozco, ¿no? Eh, no me siento experto en decir qué pasa, ¿no? A nivel México, que será lo más interesante en todo caso, eh, de manera honesta y, como dicen, reflexionada, yo diría, es muy difícil responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta? Porque si pensamos a la pequeña empresa como pequeña organización, se debe entender que cada organización es única y diferente de todas. Y si en términos del INEGI hay alrededor de 4,5 millones de establecimientos de tamaño micro, pequeño y mediano, pues estaríamos diciendo que existen alrededor de 4 millones de organizaciones de tamaño pequeño, cada una con una realidad y particularidad, ¿no? Si es así la cuestión, entonces cada una tiene sus propios problemas. Entonces, responder eso pues sería muy difícil porque tendrá que responder de manera certera qué problemáticas tiene cada una de ellas. Las respuestas convencionales que te podrán dar o que encuentras en la literatura podrán ser, pues es que tiene una falta de cultura administrativa, el empresario es todólogo, no tiene sistemas de financiamiento eficientes, la familia es un estorbo, etcétera, etcétera. Me parece que si bien son ciertas, son muy relativas, porque si al azar agarramos una de las 4 millones que existen, ¿cuál es la probabilidad de que todo lo que te dije ahorita sea cierto para esa? Entonces, me parece que de manera sensata, ante la pregunta, bueno, ¿cuáles son sus problemas? Eh, Tantos problemas tienen como empresas hay y son muy particulares. Más bien la pregunta es, ¿cuál es el problema de esta empresa? Entonces sí se responde de manera específica. Es decir, y aquí algo importante para que se entienda esto es pensar que una cosa es decir,
la pequeña empresa como objeto, cada una de las 4 millones, o la pequeña empresa como campo, que es el conjunto. Entonces, no sé tu pregunta, ¿cómo es? Si como objeto o como campo. Yo le estoy respondiendo de manera, tratar de vincular ambas ideas, ¿no? Entonces, como campo, no lo sé, ¿no? Como objeto tendríamos que ir a cada una de ellas, ¿no? Okay. Y estos problemas que dices generales, ¿también son a nivel organizacional o a nivel organizacional es diferente tipo de problemas? Bueno, tu pregunta es muy interesante porque en México la palabra organizacional hace 15 años no estaba en la jerga común. Esta palabra empieza quizá a estar en escena en el mundo académico, sobre todo, quizá hace 10 años, sobre todo con, creo yo, la emergencia del posgrado en estudios organizacionales, ¿no? De tal manera que el término organizacional tiende a ser muy asociado a la idea de, a un enfoque muy administrativo, donde el organizacional básicamente hace referencia a la idea de una parte del proceso administrativo que es organizar. Entonces, organizacional se entiende como organizar. Para mí no es el sentido, ¿no? Lo organizacional es todo lo que tiene que ver con, en y alrededor de las organizaciones, que puede ser su estructura, los individuos, las metas, el ambiente de la organización, su cultura organizacional, las relaciones de poder que se desarrollan, es decir, todo eso es lo organizacional. Entonces, de esa manera, para responder a tu pregunta, si los problemas son organizacionales, yo te diría, en principio, pues esos problemas sí son organizacionales, desde este punto de vista. Claro. ¿Nos podría decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que enfrentan las MIPYMES o empresas familiares? Quizás sea redundante, pero tiene que ver con la idea que decía anteriormente. Para definir de manera, para responder esta pregunta, habría que pensarla si estamos pensando como campo o como objeto, ¿no? Como campo podremos decir muchas porque es válido para todo el campo, pero ¿qué tanto sentido tendría, no? Pues que atraso tecnológico, que no cuentan con sistemas de financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como objeto, pues hay muchas realidades, ¿no? Entonces yo creo que ese es realmente el problema de estudiar a la micro, pequeña y mediana empresa, que su campo es diverso y heterogéneo y entonces no podemos generalizar a partir de conocimientos que nosotros hayamos estudiado a partir, por ejemplo, de 1 o 20 empresas, ¿no? Entonces, contestando, pues los problemas que planteas son tan diversos como tantas organizaciones de tamaño pequeño existen. Y, por ejemplo, ¿existe alguna solución a este tipo de problemáticas? De igual manera, para ser congruente, trayendo la idea de campo y objeto, a nivel de campo tendremos que hacer muchas investigaciones para conocer sus problemas reales y entonces dar solución a esos problemas. A manera de objeto tendremos que hacer un estudio particular de esa organización, un diagnóstico organizacional, un análisis FODA muy administrativo, como lo quieran ver, pero con la idea de conocer qué realmente necesita, cuáles son sus problemas reales y a partir de entonces proponer soluciones adecuadas. Entonces, tanto los que diseñan política industrial deben tener la idea de campo, con esta idea de primero estudiar cuáles son ahí sí los problemas reales de las empresas para entonces proponer políticas industriales adecuadas. Y si lo vemos, por ejemplo, para el campo de la administración, pues el administrador, yo no creo que podamos decir que existe la administración en general de la micro, pequeña y mediana empresa. Más bien, existen tantas formas de administración como tantas empresas existan. Ahí el reto del administrador es encontrar cuáles son los problemas particulares y dar soluciones particulares. Claro. ¿Nos podría mencionar alguna de las contribuciones más importantes al estudio de la MIPYMES o las empresas familiares? ¿Las contribuciones en qué sentido? Pues no sé, de investigación. Me refiero a lo que sea, a los resultados que han arrojado las investigaciones. Bien. Podemos seguir con el tema de las problemáticas, organización. Si es en el primer sentido, por ejemplo, las contribuciones.
Aquí sí es importante poner en perspectiva lo que se hace a nivel internacional y lo que se hace a nivel México. Mi punto de vista es que a nivel internacional, al igual que en otros campos de estudio, pues nos llevan una ventaja, ¿no? Me parece que los países más, o donde se escribe de manera más eh, pensada, sustentada, quizá en mayor cantidad, pues es en Francia y en Canadá, donde incluso se generan libros que dan cuenta del estado del arte, ¿no? Handbooks que dan cuenta de el conocimiento de un tema al momento, ¿no? En México no tenemos un libro así. Entonces, si no tenemos ni siquiera un handbook de qué se hace en México sobre pequeña empresa, eso da cuenta de la contribución que como investigadores tenemos. Es decir, no quiero decir que no se estudie la pequeña empresa, pero cada quien estudia lo que quiere, como puede, de acuerdo a sus intereses. Entonces hay diversidad de estudios. La literatura es bastantita, ¿no? En una revisión que yo hice hasta el 2005, mínimamente registré 30 páginas de pura bibliografía, ¿no? La cuestión es, si tú me preguntas en qué se contribuye, pues son estudios muy interesantes en sí mismos, pero si me preguntas, al final te da una idea de qué es la micro, pequeña y mediana empresa en México, pues yo creo que no. Entonces la contribución es relativa. Hay mucha literatura, pero muy particular y muy específica, ¿no? Pero que no nos permite decir algo como para responder este tipo de preguntas. O ni cuál es la problemática de las pequeñas empresas de México. Uy, pues, no, es muy difícil. Entonces yo creo que más que contribuciones, los investigadores tenemos deudas, ¿no? Hay mucho por conocer, ¿no? Claro. Y, ¿cuál sería el papel idóneo que debieran jugar las MIPYMES o empresas familiares en torno a la economía y el territorio? Esa pregunta me parece que pues lleva un enfoque muy económico de entrada, ¿no? Porque precisamente la idea de pensar a la pequeña empresa como empresa implica pensarla como un actor económico y que si no cumple su fin no tiene razón de ser. Pero si la pensamos desde otro punto de vista disciplinario, pues esta idea de pensar a la pequeña empresa solamente en función de un rol económico, va más allá y pasamos solamente de verla como un instrumento de la economía a un objeto de estudio en sí mismo, ¿no? Entonces, esto solamente es para referenciar, contextualizar la respuesta. Que la respuesta es muy obvia por el contexto en el que te digo. Si la pregunta es desde el punto de vista económico, pues la respuesta básica, ¿no? Y que está en los diversos textos que escriben sobre pequeña empresa, es que el rol de la pequeña empresa debería ser un actor económicamente activo, ¿no? Dinámico, que se inserte en los mercados internacionales, pero que tampoco desabastezca el mercado interno. Entonces, digamos, cuando digo y respondo esto, lo siento muy hueco, sí, pero porque así es la pregunta, ¿no? Bien, y para finalizar, quisiera agregar algo más sobre las MIPYMES o las empresas familiares. Pues no, que solamente me parece que en un contexto de este tercer congreso especializado en micro, pequeña y mediana empresa y en parte en empresa familiar, ¿no? Pues lo relevante es precisamente recalcar que pues lo que más falta es precisamente muchas investigaciones, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Para que a lo mejor en 10, 20 años, si tú vuelves a hacer las mismas preguntas, podamos responder de manera más concreta, porque muchas de las respuestas que yo te di en realidad plantean problemas más que te responden. Sí. Entonces, la idea es que a lo mejor en 10, 20 años, no sé, pues podamos estar dando respuestas más certeras, por ejemplo, a este mismo tipo de preguntas, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por la información proporcionada. De nada, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.